Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a DEnergies, su canal energético informativo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a DEnergies, su canal energético informativo. En esta oportunidad tocaremos un tema en específico para los amantes de la electrónica: transistores de efecto campo. Tenemos dos tipos, el JFET y el MOSFET. En esta ocasión veremos el JFET, llamados también transistores unipolares, es decir, que solo trabajan con un tipo de portador, al contrario de los transistores BJT, los cuales trabajan con dos tipos de portadores, electrones y huecos. Estos transistores reciben este nombre porque el control de la corriente se ejerce mediante la influencia de un campo eléctrico exterior. ¿Me entendieron? Ni yo mismo me entendí, creo. Pero no se preocupen, en este video veremos las características y el funcionamiento de los JFETs. No olvidar que este video tiene una parte 2 donde se ve la polarización de este tipo de transistores. Así que después de este video no olviden ir a verlo, que está muy bueno. ¿Cómo está compuesto este tipo de transistores? Bueno, tiene una barra de un semiconductor del tipo P o N, que está envuelto por un anillo también de un material semiconductor del tipo P o N, dependiendo el canal. Para que me entiendan, voy a identificarlo en este gráfico. Esta es la barra y vamos a ver el transistor de canal N. Entonces esa barra será de un material del tipo N. Por lo tanto, el anillo que envuelve a dicha barra será del material tipo P. ¿Cuál es el funcionamiento? Bueno, para ello debemos recordar cómo era el funcionamiento de un diodo. Bueno, si tenemos un diodo del tipo PN, en la estructura interna, en la parte positiva del diodo, bueno, tendremos material del tipo P, ¿no? Como protones ahí. Y en la parte negativa tendremos electrones. Y en la parte del centro del diodo tendremos como un vacío, ¿no? Como un aislante, que no permite el paso de una corriente por ahora, porque no está polarizado ni inducido en una fuente. Vamos a polarizarlo directamente como era para que funcione un diodo. Si lo polarizamos directamente, ¿qué es lo que ocurre internamente? La parte positiva de la fuente se repele con la parte positiva del diodo. Entonces esta parte positiva del diodo tiende a ir hacia el medio, cerrando ese vacío que había al inicio, ¿no? Entonces ya no habrá ese vacío. Igual ocurre con la parte negativa. La parte negativa de la fuente se repele con la parte negativa del diodo. Entonces todos esos electrones van hacia el centro, cerrando ese vacío que había al inicio. Por lo tanto, permite el paso de la corriente ID, que le llamamos, ¿no? Eso es cuando polarizamos directamente y pasamos del voltaje umbral de funcionamiento del diodo, que si es de silicio es de 0,7. Eso es lo que ocurre internamente a grosso modo. Pero ¿qué pasa si lo polarizamos inversamente? Bueno, a ver, vamos a borrar este positivo por aquí y este negativo por aquí. El positivo, o la parte positiva del diodo, le vamos a conectar con la parte negativa de la fuente. Del mismo modo, la parte negativa del diodo vamos a conectarlo con la parte positiva de la fuente. ¿Qué es lo que ocurre internamente? La parte positiva del diodo con la parte negativa de la fuente tienden a atraerse. Entonces, toda la parte positiva del diodo va a tender a irse hacia la parte negativa de la fuente, dejando libre la parte central del diodo, ¿no? Como que esa parte positiva tiende a escapar del diodo. Lo mismo ocurre con la parte negativa, que se atrae con la parte positiva de la fuente, por lo tanto también deja un espacio al centro, formando como un aislante, y en ese caso no conduciría una corriente, ¿no? Así, de esta forma, el funcionamiento de un diodo en inverso, que no hace pasar la corriente. Entendido ese punto, vamos a ver cómo es el funcionamiento de un transistor JFET. Es importante recordar el funcionamiento del diodo para entender cómo funciona este transistor. Bueno, si partimos por la mitad a este diodo, veremos más o menos de esta forma, ¿no? El anillo que le envuelve de esta manera y el canal N de esta otra manera. Muy bien, ¿cuáles son las puertas de este diodo? Vamos a tener al drenador, la simbolizamos con una D, al surtidor con una S y a la compuerta, que lo vamos a simbolizar con una G, por gate, por su nombre en inglés. ¿Qué es lo que queremos? Controlar la corriente que va a fluir desde el drenador hacia el surtidor, esta vez con el voltaje, no con la corriente como fue en el BJT. ¿Cómo así? Entonces, por un momento vamos a tapar
esta parte del transistor. ¿Y qué vamos a encontrar? Solo un diodo, ¿verdad? PN, es un diodo. ¿Y qué hay en el centro del diodo? Como un vacío, ¿no? A ver, vamos a dibujarlo, ese vacío. Vamos a dibujarlo y encontraríamos algo así. Algo así. Al inducirlo directamente o al conectarlo directamente este transistor, vamos a ver qué ocurre. Directamente, es decir, que la parte positiva de la fuente se va a ir con la parte positiva del transistor y la parte negativa también se una con el transistor o con el canal N, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Como tiene material negativo, tiene conectado la parte se van a repeler con la parte negativa de la fuente y al repelerse no va a permitir el paso de la corriente. Igual esta parte positiva se va a repeler con esta parte positiva de la fuente y no va a buscar el efecto que queremos. Entonces, para que haya el efecto del diodo al conectarlo en inversa, ¿qué es lo que tenemos que hacer con este transistor? Conectarlo inversamente también, como así, la parte positiva con la parte negativa de la fuente y la parte negativa del transistor con la parte positiva, cosa que se van a atraer y va a permitir el paso de la corriente. Eso como primer punto. Ahora, como segundo punto, ¿qué es lo que ocurría cuando polarizábamos inversamente un diodo? Ese vacío que había en la parte positiva y la parte negativa del diodo crecía, ¿verdad? De la misma forma va a ocurrir en este transistor. Al aplicarle un voltaje va a crecer, bueno, un voltaje inverso, porque vamos a ponerle por la compuerta una fuente negativa. Va a empezar a crecer. Y como es un anillo, por el otro lado también va a ser el mismo efecto, ¿no? Y va a llegar a un punto, este transistor se va a estrangular y no va a permitir el paso de la corriente. Por lo tanto se va a quedar aquí. Pero ¿qué hemos hecho en ese periodo? Controlar el paso de la corriente, ¿no? Si aplicamos un voltaje podemos cerrar. Y si disminuimos ese voltaje podemos abrirlo un poquito, ¿no? Y si ese voltaje es 0, bueno, va a permitir que toda la corriente pase de esa manera. Bueno, ese es básicamente el funcionamiento de este transistor. Genial, ¿verdad? ¿Y qué permitimos? Controlar la corriente que va a pasar desde el drenador hasta el surtidor con un voltaje, no con corriente, con un voltaje. ¿Y para qué nos va a servir este transistor? Para amplificar, pero sin pérdida de potencia. Porque ¿qué es lo que ocurre con un transistor BJT, por ejemplo? Necesitamos de una corriente de base para controlar la corriente del colector, que es la salida básicamente, la que se utiliza, ¿no? Pero al controlar, aún así sea pequeña esa corriente de base, hay una pequeña pérdida de potencia ahí, ¿no? Entonces este transistor es un poco más sofisticado que el BJT, más utilizado para amplificadores de potencia. ¿Cuál es el símbolo de este transistor? Es una flechita indicando una barra, y de esa barra ingresa el drenador y también sale el surtidor, y la flechita es el gate, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a interesar? El voltaje que va a haber entre G y S, que sabemos que va a estar conectado inversamente para que haga el efecto de estrangulamiento. Con este voltaje VGS, el paso de esta corriente ID, ¿no? La corriente que ingresa va a ser igual a la corriente que sale, por así decirlo. Entendido ese punto, vamos a ver la curva de transferencia. Para ello necesitamos entender un poquito más en un circuito ya aplicado. Si se dan cuenta, esta es la parte negativa de la fuente y esta es la parte positiva, ¿no? Entonces la parte negativa está conectado al gate de este transistor y la parte positiva se une con la parte negativa de esta fuente, como que estamos cortocircuitando en ese punto, ¿no? Este es el drenador y este es el surtidor. Con este voltaje VGS vamos a poder controlar la corriente que va a circular por este lado, que es la corriente del drenador, ¿no? Cuando conduce, vamos a ver las zonas, ¿no? Vamos a tener una zona que le vamos a llamar corte. Ahí está. ¿Cuándo está en corte el transistor? O sea, cuando no hace pasar la corriente del ID. ¿Cuándo está? Cuando ese voltaje GS es el máximo posible para estrangular el transistor. ¿No me entendieron? Bueno, hay que recordar, ¿no?
Bueno, aquí voy a hacer una nubecita para recordar, más o menos. ¿Cómo era? Tenemos nuestro transistor aquí y cuando aplicamos un voltaje, esta zona vacía crece y va estrangulando al transistor. O sea, vamos a alcanzar un voltaje máximo. ¿Y cómo vamos a llamar ese voltaje? Lo llaman de esta manera: voltaje pinch off. ¿Cómo se llama? Voltaje pinch off. ¿Qué es ese voltaje? Voltaje GS máximo. O voltaje GS en off le llaman, ¿no? Voltaje GS en off. ¿Qué es ese voltaje? Es el voltaje máximo para estrangular este transistor. Y cuando estrangulamos totalmente, ya no permitimos que haya el paso de corriente del drenador al surtidor. Entonces decimos que ese transistor está en zona corte. ¿Por qué? Porque no permite el paso de la corriente del drenador. Y eso lo podemos encontrar en el datasheet, ¿no? Para nuestro ejemplo vamos a decir que estamos utilizando un transistor 2N5457. En el datasheet, si lo buscamos, vamos a tener que ese voltaje máximo de estrangulamiento, que lo vamos a llamar voltaje pinch off, es de menos 5 voltios. Es negativo, ¿por qué? Porque está polarizado inversamente para que haga ese efecto de estrangulamiento. Si lo polarizamos directamente, no va a hacer ese efecto, ¿no? Muy bien, entonces para que esté en corte, ese voltaje VGS debe ser el voltaje pinch off, o sea, el máximo para estrangular. Ahí decimos que nuestro transistor está en corte. Ahora, ¿cuándo va a estar en zona óhmica o lineal? Cuando ese voltaje es menor al del pinch off, ¿no? Cuando el voltaje GS, bueno, voy a ponerlo con verde para que lo noten, para hacer lo mismo. Cuando ese voltaje GS es menor al voltaje pinch off, pero mayor a 0, ¿no? Si es 0, ¿qué es lo que ocurre? Está en la zona saturación, que es la otra zona de este transistor. A ver, lo voy a borrar un momento este punto para que me alcance y lo vamos a poner la otra zona de saturación. ¿Cuándo está en saturación? Cuando ese voltaje GS, estamos hablando de aquí, este voltaje GS, ¿cuánto es? Igual a 0. O sea que no hay una fuerza y no hay una tensión, ¿no? Voltaje GS igual a 0. Ahí están las tres zonas y cómo podemos identificarlas, ¿no? ¿Qué es la curva de transferencia? Ver la relación entre VGS, o sea, cómo manipulamos ese voltaje y cuánta corriente del drenador es transportada o circula de drenador a surtidor, ¿no? De transferencia va a ser más o menos así, definida por una ecuación que ahora les menciono cuál es. Entonces, cuando este voltaje es el máximo posible, ¿cómo se llama ese voltaje? Voltaje pinch off. ¿Cuánto es la intensidad? 0. O sea, este voltaje pinch off es el voltaje máximo para estrangularlo, y cuando esté estrangulado no pasa nada, pues no pasa ninguna corriente, entonces por lo tanto es 0. Para el transistor que estábamos viendo, ¿cuánto es? Menos 5 voltios, ¿no? Pero ¿qué pasa si ese voltaje disminuye? El voltaje GS llega a 0. Vamos a encontrar un ID máximo, o sea, la máxima posible que pueda pasar por el drenador al surtidor. Y lo vamos a llamar IDS, que es IDS es la corriente del drenador en zona saturación, o sea, la máxima posible que puede pasar. ¿Y cuál es la ecuación de relación de ambos? Es la curva, ¿no? Y ahí entra a tallar la ecuación de Shockley, ¿no? Vamos a poner aquí. ¿Qué nos dice Shockley? Que la intensidad del drenador va a ser igual a la intensidad del drenador máximo, la IDS, multiplicado por 1 menos el voltaje GS entre el voltaje pinch off. Eso elevado al cuadrado. Esa es la ecuación de esta curva, ¿no? Ahí está.
Entonces, si nosotros queremos saber la intensidad, cualquier intensidad de este transistor en relación a VGS, aplicamos esta fórmula. A ver, vamos a ver un ejemplito. Para eso tenemos este recuadro que están viendo y vamos a poner aquí la relación de VGS y la intensidad del drenador, ¿no? ¿Qué pasa si ese VGS es 0? La intensidad es la máxima posible, ¿no? O sea, si no aplicamos voltaje, va a pasar toda la corriente. ¿Cómo se llama esa corriente? La IDS. A ver, para nuestro ejemplo, vamos a poner aquí ejemplo. Vamos a utilizar el transistor 2N5457 y en la hoja de datos nos dice que el voltaje pinch-off es menos 5 voltios y la intensidad de S es 6.5 miliamperios. Ya. Entonces, si es 0 ese VGS, la intensidad, ¿cuánto sería? La máxima, 6.5 miliamperios. Eso está en la hoja de datos, no hay que preocuparnos en calcular. ¿Y qué pasa si ese VGS es el voltaje pinch-off, VP? ¿Cuánto es la intensidad? Si ese voltaje es el máximo posible, está estrangulado nuestro transistor, por lo tanto, esa intensidad, ¿cuánto es? 0. No pasa corriente. Entonces vamos a ponerle aquí 0. Ya. Ahora vamos a jugar con otros valores, ¿ya? ¿Qué pasa si nuestro VGS es menos 2 voltios? Menos 2 voltios. Entonces, ¿qué tenemos que aplicar? Shockley. Pues a ver, vamos aquí a aplicar Shockley para hallar ¿qué cosa? La ID, ¿no? ¿Qué nos dice Shockley? Que la intensidad del drenador es igual a esa intensidad del drenador máximo por 1 menos el VGS, que lo hemos controlado, entre el voltaje pinch-off, que es el máximo, elevado al cuadrado. Entonces vamos a reemplazar valores y nos debe dar esa intensidad cuando el VGS es menos 2, ¿no? ID es igual a IDS máximo. Según la hoja de datos, ¿cuánto es? 6.5 miliamperios. Entonces eso reemplazo acá, 6.5 miliamperios. Eso multiplicado por 1 menos el voltaje GS. ¿Cuánto es el voltaje GS que queremos? Menos 2. Entonces aquí le pongo menos 2 entre el voltaje pinch-off. ¿Cuánto es el voltaje pinch-off? Menos 5 voltios. Y eso elevado al cuadrado. Y al resolver me dará la intensidad del drenador, ¿no? ¿Cuánto es? Primero utilizamos una calculadora, así rápidamente. 3 quintos, 9 25avos, 9 por 7, 63, entre 25 más o menos 2 y algo, ¿no? 2.3 por ahí. ¿Qué? Miliamperios. ¿Ya? Entonces, para un voltaje, voy a poner aquí menos 2. Voy a poner aquí menos 2, un VGS menos 2. Vamos a tener una intensidad de ¿cuánto? De 2.3 miliamperios. Bueno, aproximadamente, ¿no? Ya ustedes lo corroboran ahí. Si nuestro VGS es menos 4, también reemplazamos, ¿no? Y D es igual a 6.5 miliamperios, eso no cambia, por 1 menos 4. Ahora queremos es menos 4 sobre el voltaje pinch-off, que es menos 5 voltios, eso elevado al cuadrado. ¿Cuánto nos dará esta ID? Bueno, hallando es 1/5, 1 al cuadrado sobre 25, 6 sobre 25, y nos dará 0,2 miliamperios aproximadamente, ¿no? Entonces, a ver, dibujamos acá nuestra curva de transferencia para un voltaje de menos 4, nos dará una intensidad de ¿cuánto? De 0,2 miliamperios. Cuanto más se va estrangulando, menor corriente va a pasar. Lógico, ¿no? Lógico. Ahí está. Vamos a ponerle aquí 0.2. Bueno, es básicamente como nosotros vemos la relación que hay entre el VGS y el ID, ¿no? Por eso se llama curva de transferencia. Recordando que esto es lo que nos importa, la salida, ¿no? Porque lo que controlamos es el VGS. Bueno, vamos a pasar a la otra parte, que es la curva característica. Ya sabemos que esto es nuestra compuerta, la G, gate, drenador, surtidor.
Y aquí hay un voltaje, ¿no? VGS, que es negativo para que ese efecto de estrangulamiento. Menos acá, más acá, menos acá, más acá. Y por aquí va a pasar una corriente. Una corriente. ¿Cómo la vamos a llamar esa corriente? ID. Puede ser máxima si esta VGS es 0. Y también vamos a tener un voltaje. Si nosotros ponemos un multímetro aquí, vamos a tener un voltaje que le vamos a llamar VDS. A ver, lo voy a jalar aquí un poquito. La curva característica es la relación de la salida nada más. La salida es VDS e ID, ¿no? A ver, vamos a hacer casos, ¿no? Caso 1. Vamos a empezar con nuestro caso 1. Cuando el VGS es igual a 0. ¿Qué ocurre cuando el VGS es 0? El IDS es el máximo, ¿no? Bueno, el ID es el IDS, perdón. Vamos a tener una curva más o menos hasta un punto. Va a subir y de ahí va a alcanzar la saturación. Así. A ver, vamos a identificar las partes de esta curva. Esta parte sería que el IDS, o sea, la intensidad máxima, cuando el VGS es igual a 0. ¿Y cuánto será el VDS? ¿Cuánto será el VDS? Porque el VDS es diferente, no es el VGS. El VDS es poner el multímetro entre D y S, cuando nuestro VGS es 0, no es la máxima posible. ¿Cuánto será esa VDS? Bueno, lo vamos a hallar con esta fórmula, ¿no? Voy a jalarlo aquí, este puntito, ahí. Y más o menos es el VGS menos el voltaje pinch off o el VGS en off, ¿no? ¿Qué es el VGS en off? Es el voltaje pinch off. Entonces, ¿cómo hallamos este VDS? Bueno, aplicando esa fórmula, ¿no? VGS, ¿cuánto es? En nuestro caso dice que 0. Entonces, 0 menos el VGS en off, el voltaje pinch off, ¿cuánto es? Menos 5 voltios. Bueno, para nuestro transistor que estamos utilizando, ¿no? ¿Y cuánto sería nuestro VDS? 5 voltios. Entonces, este VDS sería 5 voltios. Positiva. Muy bien. A ver, queremos hacer otro caso. Ahora vamos a ponerlo aquí con rojo. Nuestro caso 2. Caso 2. Cuando nuestro VGS es igual a menos 1. Vamos a ponerlo. Ya le estamos aplicando un voltaje. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a tener otra curva. Voy a hacerle con la rojita también. Más o menos así, ¿no? Esa curva ocurre cuando nuestra VGS ya no es 0, sino es menos 1. Es menos 1. Y ustedes dirán, ¿qué ocurre con nuestra I de saturación? Es otra. Bueno, entre comillas otra, ¿no? Porque estamos manipulando esa I de saturación, pero cambiando nuestra VDS. ¿No me entienden? Ahorita lo vemos. A ver, con azul voy a tener otra IDS, ¿no? ¿Cómo hallo eso? Con Shockley, pues ahí está. IDS prima lo voy a poner. La máxima IDS es la que nos da el datasheet y eso se consigue cuando nuestra VGS es 0. Pero aquí estamos manipulando una nueva IDS prima cuando nuestra VGS es igual a 1. ¿Pero qué vamos a manipular? Nuestra VDS. ¿Y cómo hallamos esa VDS? ¿Cómo hallamos este punto? Con esa relación que les he dado al principio, ¿no? Para ver cuánto es esa VDS. Va a disminuir, pues entonces esa VDS, ¿cómo sería? Es VGS, que en este caso ya no es 0, sino es menos 1, menos el voltaje pinch off, que es menos 5. ¿Cuánto nos da? 4 voltios. Entonces aquí ya es 4 voltios, ¿eh? Y ya conseguimos otra curva característica. A ver, otro casito, para entenderlo mejor. Caso 3. Cuando VGS es igual a, vamos a subirnos un poco más ya, hasta menos 4 voltios. Menos 4 voltios. Entonces con menos 4 voltios encontraremos así, otra curva así, pues, más o menos esta, ¿no? Esa curva ocurre cuando nuestra VGS lo hemos puesto menos 4 voltios. Y vamos a encontrar, dice que otra ID en saturación, pero cuando esa VGS está en menos 4, pues estamos manipulando el VDS para que ocurra esa saturación 2', lo vamos a llamar, IDS 2'. Pero hemos manipulado ¿qué? VDS.
¿Cuánto será esa VDS para que alcancemos una saturación, o sea, se vuelva constante todo esto cuando VGS es menos 4? ¿Cuánto? Bueno, aplicamos la relación que les di al principio, que sería VGS, que en este caso es menos 4, menos el voltaje pinch off, que es menos 5. Eso es igual a 1 voltio. 1 voltio, y encontramos esa nueva IDS en saturación entre comillas. ¿Y qué pasa si nuestro VGS lo ponemos al máximo? Cuando VGS es igual al voltaje pinch off, que es igual a menos 5 voltios para nuestro transistor. ¿Qué encontraremos? Una curva así. Bueno, ya no una curva, sino una línea, ¿no? ¿Y cómo encontramos ese punto de aquí, el VDS? ¿Cómo encontramos? Allá, me olvidé poner que este es el VGS, o esa es la curva cuando el VGS es menos 5, ¿no? ¿Cómo encontramos? Con la relación de arriba, ¿no? Voltaje VGS, que en este caso es menos 5, menos el voltaje pinch off, que es lo mismo, ¿no? Nos da 0. 0. Ahí está. Entonces, esas son las curvas características que hemos manipulado el VDS para encontrar nuevas saturaciones entre comillas, ¿no? Nuevas IDs de saturaciones entre comillas. Pero el máximo lo encontramos cuando nuestra VGS es 0. Y eso nos da el datasheet, ¿no? El IDS máximo nos va a dar el datasheet del transistor, o la hoja de datos, que en este caso para este transistor es 6.5 miliamperios, ¿no? Y eso se alcanza cuando el VGS es 0. Y también nos da el voltaje de estrangulamiento. ¿Qué es el voltaje de estrangulamiento? Coméntame ahí en la cajita de comentarios. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Si les pareció genial la explicación, no olviden en darle un super like, comentar qué les ha parecido, alguna duda que tuvieran ahí en la cajita de comentarios. Yo con todo gusto les voy a responder. Y no olviden en compartir la información que va a ser necesario, en suscribirse, obviamente suscríbanse, y denle clic en la campanita para que te avise los videos y el contenido que vamos subiendo a este canal, que tiene como propósito compartir aspectos de la energía, aspectos necesarios para ir hacia un camino sostenible. Bueno, no se olviden ir al otro video y conmigo hasta la próxima. Chao, chao, cuídense.